Bueno, hola a todos y a todas. Hoy hemos traído al podcast a mi amigo Sergio. Gracias, Sergio, por dedicar media horita para esto. Nah, Y, gracias a ti. y nada, vamos a empezar primero por el principio, por las presentaciones. Cuéntanos un poco quién eres, de dónde vienes, un poco de tu vida. Sí, pues muy buenas. Soy amigo del dueño del podcast y la verdad es que estoy bastante ilusionado de ser el primero de los primeros al que entrevista un poco. Me llamo Sergio Gasca, soy de Zaragoza y llevo toda la vida programando. Empecé pues desde pequeño, tuve la suerte de ser un poco de niño raro, por así decirlo, en aquella época. Soy del 82 y no era algo muy común que la informática estuviera extendida. Y cuando mis padres me preguntaron qué quería hacer, bueno, pues una de las cosas que dije fue ir a la extraescolar de estos chicos que llevan cajas con monitores. Bueno, no sabía ni cómo definir un ordenador. Tenía yo 7 años, creo, 8. Y la verdad es que tuve la suerte de que el profesor era muy, muy buen profesor. No me acuerdo cómo se llama. Ojalá lo recordara por saludarle. Pero lo recordaré toda la vida, que en la primera clase básicamente los ordenadores estaban desmontados. Eran 8086 sin disco duro, con doble disquetera de 5 1/4. Sí. Y nos dijo, a montar los ordenadores, chavales. Y claro, estábamos todos asustados y nos dijo, esto es como un puzzle. Cada pieza solamente encaja en un sitio. Y eran tarjetas tarjetas ISA, que es el anterior al PCI. No hablo del PCI Express, hablo de PCI. Del estándar normal del primero. Eso es, el primero que era el ISA. Eso ya no existe desde hace muchísimos años. Y bueno, pues a partir de entonces, entre esto y mi hermano, que es 5 años mayor que yo, pues me entró el gusanillo y yo programando toda la vida, desde que yo recuerdo, empezando con BASIC, luego C, etcétera. Profesionalmente, ¿cuántos años llevas programando? Porque es una duda que teníamos aquí que... Profesionalmente, a día de hoy llevo, contando que yo empecé como autónomo con 18, 19 años, pues llevo, pues eso, desde los 18, 19, unos 24 22. años, 24, 25. Vamos, que junior no eres ya. Bueno, yo lo de junior o no junior, esto es algo que siempre me gusta puntualizar. Para mí no va con respecto a los años que lleves trabajando. Yo he conocido una persona que Gaby también conoce, que cuando fichó en la empresa en la que yo estaba trabajando, en aquel momento era en Everis. Yo he pasado por muchísimas empresas. Estábamos trabajando por un proyecto de Bankia y el chico me parece que llevaba trabajando con contrato 1 año y medio o algo así. Y yo a él le consideraba, ya cuando vi cómo trabajaba, senior y de los buenos. O sea, no tiene... Vamos, que Para mí tú, senior junior no tiene nada que ver tú no mides el con el tiempo. seniority en cuestión No. de tiempo, sino en cuestión de... En cuestión de conocimientos, de cómo de buena sea la persona a la hora de picar código, básicamente. Vale, vale. Quisiera pasar, vamos a hablar del primer punto que son los comienzos. Ya lo has explicado un poquillo, ¿no? Sí, bueno, Empezaste con los órdenes, las cajas con pantalla. eso es. Pero bueno, a nivel profesional. A nivel Primeros curros, profesional, primeros puestos. el primer trabajo realmente relacionado con informática que he hecho fue mi primer trabajo dado de alta en la Seguridad Social. Aunque no esté bien decirlo, sí, tuve trabajo sin estar dado de alta en la Seguridad Social. Todos tenemos un pasado, como me gusta decir a mí. Claro. Fue en un ciber, la Ajá. verdad. Me contrataban pues porque mi tío conocía a uno de los chicos que iba, conocía a los dueños, había quedado embarazada la mujer, se iba a dar de baja y claro, cuando vieron que siendo un crío, porque era un crío, en una tarde les arreglé todos los ordenadores, la red, etcétera, dijeron, sí, sí, te cogemos, porque no solamente era capaz de, por lo típico, atender un ciber, sino de gestionar. Claro, pero era un trabajo más como de técnico, ¿no? De Sí, soporte. sí, No, sí, no era sí. propiamente de programador. Luego el siguiente que tuve fue con un compañero del mundo de la magia, eh,
montamos una empresa de administración de sistemas y aparte yo desarrollaba pequeños softwares para pequeñas tiendas. El típico software de gestión de stock para una zapatería, tienda, claro, una mercería o algo así. Sí. De hecho, el primero que hicimos fue el propio de nuestra tienda. Bueno, nosotros teníamos que llevar un control de stock, hacer facturas, etcétera. Lo que pasa es que en aquel entonces sí que era... Bueno, luego tenía pues mis pequeños programas que se hicieron más o menos famosos de otros tipos de temáticas, como descarga de ficheros de forma masiva. Estamos hablando de los inicios de antes de Dropbox y antes de todas estas cosas de y de Mega, las épocas en las que la gente no solía tener ADSL. Entonces descargar un fichero tirando con tu tarifa plana de modem, que era de 6 de la tarde a 8 de la mañana, era muy importante el poder recuperar una descarga medias, etcétera. Estamos hablando de bajar a 20K, que decía 15K, 20K a por toda segundo, hostia. Claro. Y aquello era maravilloso. Si alguien recuerda esta época, por resumirlo, es la época del baby dancing. Con eso ya está todo dicho. Del baby dancing. Sí, hubo una serie de una abogada que se llama Alice McBeal, creo que era, sí, que salía tenía una imaginación la chica y salía un bebé girando y se puso de moda y todas las putas páginas de aquella época tenían el GIF. Era la época de las páginas web hechas con GIF, con 20 GIFs. De Homer Simpson, como la de Homer Simpson, lo mismo, 80 GIFs. Bueno, pues fue la época del bebé bailando. Y cargaban más rápido esa web que ahora, salvando las distancias y las... Contando con que en aquel entonces normalmente una página solía ser una tabla a la izquierda, que era el menú, con un iframe a la derecha que ibas modificando, ni JavaScript ni absolutamente nada de nada. ¿Cómo compara esos primeros trabajos de tu época, por decirlo así, con los primeros trabajos que ves tú ahora? O sea, típico chavalito que dice, es el primer trabajo que tiene. Totalmente distinto. Yo el otro día leí un tuit que me hizo mucha gracia, que era alguien de mi edad que decía: cuando era joven me tocaba arreglar el ordenador de mis padres y ahora me toca arreglar el ordenador de mis hijos. Sí. Somos la única generación que realmente entendemos cómo funciona un ordenador. Entonces ahora mismo nunca jamás voy a hacer de menos el trabajo de nadie ni el proyecto de nadie, pero sí es cierto que en aquella época tenías que desempeñar muchas funciones y apañártelas tú como pudieras. También es cierto que tuve la inmensa suerte de vivir lo que para mí es la época dorada de Internet, donde la gente ayudaba de forma altruista por el mero hecho de ayudar, donde Internet no estaba monetizado todo y la gente montaba una página de su bolsillo o un foro de su bolsillo con... Yo recuerdo pues el PHPBB para los foros, el PHPNuke para las páginas, que eso ya era muy avanzado. Sí. Y la gente únicamente lo montaba, pues tú te pagabas tu hosting, tu dominio, y era por ayudar a la gente normalmente sin ganar un duro. Que es lo que hemos hablado alguna vez de la época de los blogs, que cualquier cosa estaba en un blog. Y estaba abierta y no había ni publicidad, ni banner, ni pagos, efectivamente, ni suscríbete a mi Patreon para ver estas 3 líneas de código. Yo lo denomino como que en aquel entonces había una barrera de entrada. Entonces la gente que estaba en Internet era gente que realmente tenía un mínimo de dominio técnico y un mínimo de interés. Entonces cuando la gente se había dejado los cuernos durante 6 meses para aprender cómo montar un MySQL o montarse un foro por su cuenta, picándolo desde cero, estaba encantada de compartir sus conocimientos y ayudar al prójimo en lo que fuera necesario. Claro. También había trolls, como ha habido siempre, pero en menor medida, y normalmente incluso los trolls era de otra forma, no eran trolls con malicia, eran trolls de echarnos unas risas, y cuando veías que algo se torcía, se pedían disculpas, ayudadas a la persona, etcétera. ¿Tú dirías en ese cambio de, digamos, mentalidad, como lo has dicho, ¿no? De que antes se ayudaba más, la barrera de entrada, esto que has dicho, que el que publicaba era porque sabía, no publicaba cualquiera o casi cualquiera. ¿Tú dirías que ahora es más común que gente sin mucha idea o sin un conocimiento profundo tenga mucho más impacto del que quizá debería de tener? A ver, no quizás del que debería tener. Yo puedo poner varios ejemplos de gente que técnicamente no son buenos, porque no es su profesión, no tiene nada de malo, pero que en su profesión son excepcionalmente buenos. Y a mí me gusta el que esa gente pueda tener alcance masivo, pueda tener un nivel divulgativo tremendo.
no sé cómo explicarlo. Pongamos, yo que sé, una persona que sea el profesor este que es de matemáticas, no me acuerdo cómo se llama, el chico este que es calvo, que lleva barba, que es así tipo heavy. Luego Gaby pondrá el nombre del youtuber. En matemáticas es un crack y técnicamente seguramente el tío a día de hoy ya sea bastante competente. Pero esa persona seguramente en la época de los inicios de Internet no hubiera podido tener la repercusión que tiene a día de hoy, ya no porque a día de hoy la audiencia es muchísimo más grande, sino por la barrera de entrada propiamente dicha. Sí que es cierto, bueno, pues que hay gente que tiene un alcance que, bueno, pues que a lo mejor debería de tener ese alcance otro tipo de gente con conocimientos más, que yo considero más importantes. Más profundo, Igual ¿no? esto queda... no sé si luego Gaby considerará cortarlo, ¿no? Igual queda un poco pedante. Pero yo lo pienso así, considero que hay opiniones que son más valiosas que otras con respecto a divulgación masiva. Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho cuando youtubers de temas de coña, tipo el Rubius, etcétera, que es algo totalmente válido e importante. La diversión es algo que los humanos necesitamos, evidentemente, y me parece perfecto que tengan una gran difusión, pero que traten temas importantes como la depresión, pues porque a lo mejor hay muchos chavales que, bueno, pues no lo están pasando bien, pues pueden tener ciertos pensamientos depresivos, etcétera, y el que su ídolo diga es algo normal, es algo que no hay que ocultar, no es malo, bueno. Por eso digo que todo tipo de perfil está bien que tenga su difusión, pero, y aquí viene el pero, yo creo que hay cosas que a día de hoy están totalmente en una burbuja. Sí. O sea, está bien que tengan mucha difusión, pero estamos llegando a términos de que son ídolos que ganan el salario de un neurocirujano en toda su vida, ellos lo ganan en 6 meses. Sí, bueno, sí. Entonces, a menos ver, incluso. realmente ganan el dinero pues, que la oferta y la demanda está dispuesto a pagar. Yo esto se lo explicaba a mi padre cuando le enseñé a usar un poco internet, que mi padre alucinaba, era una persona que era muy... Le encantaba siempre estar aprendiendo, etcétera, por su cuenta, era muy autodidacta. Y alucinó el día que vio como una explicación en la Wikipedia de cómo funcionaba una bomba atómica, una bomba termonuclear. Es algo que él había estudiado por su cuenta con enciclopedias, etcétera, durante años, y vio que estaba a un golpe de clic una explicación mejor que la que él nunca jamás había logrado encontrar. Y yo después le enseñé que, por ejemplo, la página del LHC, del colisionador de hadrones del CERN, tenía 3 folios en la Wikipedia y cualquier futbolista tenía 400 folios en la Wikipedia. Entonces, a mí es algo que personalmente me duele un poco, que entiendo que es muy importante también el fútbol, la diversión, como he comentado, pero me duele el que haya temas que para mí yo considero que a nivel de la humanidad deberían de tener mucha más visibilidad y ser mucho más importantes, y no se les da la misma divulgación ni la misma importancia. Pero como he dicho, es mi opinión y a lo mejor está sonando un poco pedante. Bueno, no pasa nada. Volviendo un poco a nuestro sector, a nuestro ámbito de conocimiento, las bombas termonucleares a mí me quedan muy lejos. Y lo de la barrera de entrada que comentabas, que me parece chulo eso. Por poner un ejemplo, ahora hay muchos youtubers que vemos todos los días de esto, del desarrollo, de lo que sea, pero que tú ves que el contenido no tiene una profundidad. Es... El último React ha sacado una versión nueva con esta API nueva de suspense, o de qué sé yo, algo así. Mongoose ha sacado la última versión Yo hay una cosa que he hablado contigo alguna vez que me pone un poco nervioso, que es mucho junior simplemente defiende el uso de un framework o un lenguaje de programación, no por ningún motivo profesional, ningún motivo de eficiencia, ningún motivo de conocimiento, sino porque su ídolo del momento lo está usando. Vamos a usar esto porque es lo último, porque es lo nuevo. No, a mí eso no me sirve. Yo a día de hoy llevo muchos años gestionando equipos. Ahora mismo estoy como CTO de una empresa de desarrollo de software
que tiene visibilidad a nivel mundial, siendo una aplicación de las que tiene líder indiscutible en su área. Y yo he vivido el que hago un junior y no tan juniors, venirme y decir hay que utilizar esta tecnología o esta otra porque tal persona lo usa. Claro. Y cuando he intentado hablar con la persona de, bueno, a mí me parece, yo no tengo problema nunca en escuchar ninguna opción, pero vamos a estudiar el si realmente nos aplica, si es útil sentido, para nosotros, claro. Si tiene sentido, evidentemente. Claro. Y la respuesta ha sido la bola del desierto el arbusto esté rodando, porque no tenían argumentos realmente. Sí, realmente el único argumento es porque fulanito ha dicho que mola y fulanito es alguien muy famoso y entonces tienen que estar bien. Y a mí esas opciones no me valen. De hecho, yo es algo que siempre digo, y Gaby me lo escuchó más de una vez, que para mí la mejor opción es en la que tu equipo sea lo más productivo posible. Es decir, si tú tienes que desarrollar un producto, un backend, y tu equipo es altamente productivo con PHP, hazlo con PHP. Utiliza las mejores prácticas, respeta Solid, orientación a objetos, lo que tú quieras. Pero siempre lo que el equipo sea más productivo. Si después quieres migrar, bueno, pues quieres utilizar tal o framework X o Y en ese lenguaje o quieres migrar a otro lenguaje, bueno, se va haciendo, pero al final todos tenemos que entender que las empresas son empresas, no son ONGs. Tienen que generar producto, generar dinero, generar beneficio y, a ser posible, en el menor tiempo posible, porque hay una cosa que yo aprendí con los temas de inversión, que es el coste de oportunidad. No puede ser que por querer utilizar una tecnología o un framework que tú piensas que va a ser mucho mejor para el equipo, pierdas tu oportunidad en el mercado. Puedes sacarlo con algo que no sea tan óptimo y ir iterando, ir reduciendo ese gap que tengas entre el lenguaje base y el lenguaje trabajando con el framework que tú consideres. Evidentemente soy consciente, porque como he comentado antes, he llevado equipos y he llevado proyectos desde cero. Eso incluye añadir deuda técnica y eso es un problema muy gordo. Pero al final es algo más de la planificación. Todo tiene sus ventajas y desventajas y en la planificación tienes que contar con Ninguna todo. Opción va a ser... Eso es. Va a funcionar a la primera sin coste ninguno. Y no hay balas de plata. Claro. O sea, no hay soluciones mágicas. Sí. Que tengo retrofit y es que esto nos va a ayudar a quitar... Metemos Rian o metemos... Y listo. Al final todo te va a ayudar en un lado, te va a entorpecer en otro. Yo recuerdo, por ejemplo, Entity Framework en .NET a día de hoy es una maravilla, pero en uno de los proyectos donde lo utilicé hace eones, había 2-3 casos de trabajar con Vista, etcétera, que no estaba cubierto. Gracias a Dios, la gente que hizo Entity Framework había contemplado que ni siquiera ellos mismos iban a saber cubrir todo y tenían abierta la opción de poder meter sentencias directamente dentro de Entity, mapearlo, es decir, trabajar a la vieja usanza dentro de Entity para cubrir ese 1%. SQL, eso es. Cruda, la peli. Para poder cubrir ese 1% que a ellos no se les había ocurrido cubrir. Claro. Por eso yo digo que nunca hay balas de plata ni la solución es perfecta. Y me gustaría añadir una cosa más que a los juniors muchas veces les pasa. Y a seniors también. Ven un código, llegan a un sitio, ven un código, ven un proyecto legacy y lo analizan desde su punto de vista actual. Es que esto está muy mal montado, es que esto lo tenían que haber hecho de esta forma. Siempre hay que tener en cuenta que no tienes los datos, no sabes la idiosincrasia en la que ese proyecto se montó. Claro, la gente no hace las cosas mal a idea. Claro. La gente no desarrolla mal código porque le apetezca. La gente normalmente, el 95% de la gente que yo he conocido a lo largo de todos estos años, hacen el mejor código que pueden bajo las circunstancias en las que están. Lo que hay, exactamente. Es decir, no es lo mismo trabajar con las herramientas que tenías hace 10 años, la presión que tenías hace 10 años que la que tienes ahora. A lo mejor tú entras ahora en una empresa que está asentada, que tiene unos beneficios estables, que puedes estar refactorizando código durante 2 meses y no pasa nada, pero cuando ese código se desarrolló, la empresa a lo mejor estaba a punto de cerrar. En lugar de ser un equipo de 50 desarrolladores eran 2,
llevaban un churn de 6 meses trabajando 14 horas al día para intentar salvar la empresa como fuera. Entonces, yo siempre intento que la gente, cuando analiza algo, intente ser un poco empática o entender la situación en la que posiblemente se desarrolló eso. Claro, cuando tú coges un proyecto que lleva 2 años de desarrollo, no tienes ni idea de lo que ha pasado en ese equipo durante esos 12 años, ni los cambios que ha habido a nivel de la propia empresa, a nivel del propio equipo de desarrollo, la gente se va rotando y la gente va cogiendo lo que hay y tirando para adelante. O sea, no puedes llegar a una empresa y decir, lo tiramos todo y lo volvemos a hacer bien, entre comillas. Eso no es viable en prácticamente ninguna... Cualquier project manager te va a dar una patada si le replanteas eso así. O los stakeholders, el dueño de la empresa, si es una empresa más pequeña, etcétera, te van a decir, a mí me parece muy bien, pero no es viable. Pongamos el caso, imaginemos, os pongo un caso hipotético, tenemos una empresa que tiene 5 aplicaciones de móvil que son el número 1, les va perfecto, pero son aplicaciones que se hicieron hace 15 años, se han ido evolucionando. Tú puedes coger, llegar y decir, vamos a dedicar un 20% del equipo a rehacer una aplicación desde cero. Por muy bueno que sea el equipo, una aplicación que ha evolucionado durante 15 años, vas a tardar muchísimo tiempo. Mientras tanto, tienes que seguir evolucionando la aplicación. La que ya está, claro. La que ya está y manteniéndola para no perder mercado. Entonces, que es algo muy complicado y cada caso hay que analizarlo por separado. Yo soy más de intentar aplicar siempre la regla del Boy Scout, dejar el monte más limpio de lo que te lo encuentras, y ir haciendo pequeños refactors, ir mejorando las cosas poco a poco, pero tirar algo y rehacerlo de cero, hay veces que hay que hacerlo porque no, eso es inmantenible, pero son las menos veces. Normalmente casi siempre se pueden salvar las cosas porque, como digo, la gente no hace las cosas mal aposta, la gente normalmente intenta hacer lo mejor posible porque al final lo vas a tener con que las herramientas que tiene, porque también las herramientas van cambiando. Eso es. Dices, uy, ¿por qué no están usando tal feature que salió en la versión tal? Porque si lo actualizamos se nos rompe todo el proyecto y esto se va a tomar. Efectivamente. Antes has dicho, si algún chavalillo escucha esa parte, va a decir, madre mía, el abuelete que me está contando aquí de PHP y de Entity Framework. Que es verdad que hay un miedo horrendo a estas tecnologías viejunas entre los más jóvenes. Siempre te dicen, no, porque Next.js mola más con JavaScript, con TypeScript montamos esto y es serverless y así te quitas el backend ese en Java 8 que tienes ahí. Pero esto a veces lo acabas de decir tú. Tú que haces un proyecto que lleva 10, 15, 20 años, no lo vas a reescribir. Tienes que lidiar con eso. Y entonces, luego... ¿cómo haces tú, o bueno, cómo hacías tú de joven, o cómo le dirías tú a un chavalín que está empezando para que eso no lo hunda? Porque eso desmotiva a mucha gente que se espera otra cosa cuando entra a un trabajo. A ver, eso es de las cosas más complicadas, el hacer que una persona no... De hecho, depende del tipo de proyecto en el que esté o el equipo que esté montando, porque por suerte o por desgracia me ha tocado montar equipos en diferentes empresas, incluso montar el departamento de la tecnología en la que yo trabajaba, que era Xamarin, que es desarrollo multiplataforma desde .NET. Es complicado. Había veces en las que gente que era junior y venía muy motivada con utilizar el último framework consideraba que eran buenos y decía que adelante para contratarles en la empresa, pero no para el equipo en el que yo estaba montando. ¿Por qué? Porque vas a amargar a esa persona. Sabías que esa persona iba a despedazarse en cuestión de tiempo. Eso es, depende del perfil que tengas. Y lo peor que puedes hacer es quitarle la ilusión a alguien que está empezando. Yo soy sincero, si veis que el proyecto en el que podéis caer es un proyecto que es muy legacy, etcétera, si podéis pedir que os trasladen a otro que sea, aunque la aplicación uno sea algo puntero que utiliza millones de personas y el otro sea una aplicación interna, pero da igual, vais a estar más a gusto. Siempre hay tiempo para pasar de una cosa a otra, y por más que os duela, lo que vosotros estáis utilizando ahora con Next.js, lo último de lo último con Vue, dentro de 20 años seréis los abuelos cebolleta que estéis manteniendo la aplicación legacy. Bueno, lo que somos ahora nosotros, hablando vamos a hacerlo en .NET, joder, al abuelo. Porque eso será el legacy, lo que estéis ahora con lo último de lo último será el legacy dentro de 20, 30 años.
os aviso una cosa, yo era de los de estar con lo último de lo último, la última tecnología de exactamente lo último. Al final todo tiene sus épocas, etcétera. Hay un momento en el que tienes que centrarte en unas cuantas tecnologías y poder ir relegando todo lo nuevo que sale. No puedes ir aprendiendo y sobre todo cada vez salen muchas más tecnologías a una velocidad increíblemente más rápida, etcétera. Sobre todo en lo referente al front, ¿no te parece? Que el front últimamente es un caos de... Este mes sale un framework nuevo, el mes siguiente sale la competencia del framework nuevo. Pero al final, si lo miras, yo lo que he podido ir viendo en los últimos 5 años, sí, salen muchas cosas muy nuevas, pero si lo analizas teniendo una base de conocimiento profunda en desarrollo... Los fundamentos son los mismos. Los fundamentos son los mismos, sí. Y luego no se diferencian tanto. Uh-huh. A lo mejor se diferencia un 10%, que sí, ese 10% puede ser muy disruptivo y que te ayude en un proyecto a ser increíblemente mucho más rápido, más ágil y tener un time to market mucho mayor que con la otra tecnología que solamente tiene un 10% de diferencia. Claro. Pero aún así hay cosas que me gustaría puntualizar, como que por ejemplo hay cosas que son muy core, muy no sé cómo plantearlo, que van a tener que utilizar siempre tecnologías más legacy de backend. Nosotros en el caso que estoy ahora mismo, tenemos unos servidores con Grasshopper. Grasshopper, para el que no lo conozca, es una herramienta que monta, resumiéndolo mucho, y no solamente sirve para esto, y si hay alguien que sea más experto que yo, porque yo de esto conozco lo básico, seguramente se vaya a tirar de los pelos ahora, pero bueno, es para montar árboles de navegación entre distintos puntos utilizando OpenStreetMaps. Vale. Esto al final está montado en Java y es algo que trabaja, tú puedes decir, lo monto con otra tecnología, vale, pero estamos hablando de que el mapa de grafos con el que trabaja te puede ocupar 2 teras, 4 teras, necesitas equipos con 400, 500 gigas de RAM. Sí, una salvajada de equipo. Entonces, esto está montado, ha sido evolucionado durante un montón de años, funciona muy bien. Lo que puedes hacer es que después nosotros no llamamos a esa herramienta directamente, nosotros llamamos unos scripts de frontend, por encima, una capa por encima, una capa de abstracción por encima. Uh-huh. que nos, como acabo de decir, nos abstrae de esto. Eso tú te lo puedes montar con PHP, con .NET, con JavaScript, con Vue, con lo que te dé la puñetera gana. Uh-huh. Y a partir de ahí ya, bueno, pues disfrutas. Entonces al final por mucho que tú estés en un equipo y en un proyecto que utilice cosas legacy, siempre puede haber hueco y oportunidad para las mejoras. El consejo que os voy a dar creo que es el más importante, si hay alguien junior que me esté escuchando. Si en una empresa no os escuchan, salid de ella. Ojo, digo que no se escuchen, no que hagan las peticiones que vosotros pedís. Claro. Os tienen que escuchar y os tienen que racionalizar si eso es viable, no, el motivo, etcétera. Normalmente cuando viene alguien junior con mucha ilusión suele proponer muchas ideas, pero de esas ideas a lo mejor se pueden aplicar un 5%. Uh-huh. Evidentemente, como comentaba antes, son empresas y se trata de ganar dinero. Claro. Pero bueno, yo si tuviera que decir un único consejo sería ese, que os quedéis donde os respeten. Y con respecto a esto, quiero añadir una cosa: respetaros vosotros. Yo hay una cosa que siempre he defendido, siempre he sido un poco quijotero. Nuestra profesión es una profesión muy bonita, pero que ha habido muchísima gente que la ha prostituido. Uh-huh. Desde project managers a gente que acepta cualquier petición, etcétera. Respetaros a vosotros, respetar vuestro trabajo y el de vuestros compañeros. Aquí estás hablando un poco de ese típico perfil del chaval que recién empieza, está en el primer curro y le dice a todo que sí. Eso es. Oye, que te tienes que quedar hasta las 9 depurando estas sentencias SQL. Sí. Sí, evidentemente eso es algo que vais a tener que comeros y lo vais a tener que hacer, y yo es algo que considero normal, por más que haya gente que no le guste. Pero una cosa es que sea de forma puntual. Yo siempre hay algo que defiendo con los equipos, que es, además lo digo en todas las entrevistas, mi trabajo es básicamente hacer que la gente esté feliz. Aunque suene un poco raro como CTO, como líder de equipo, como... Si tú haces que tu equipo esté feliz, sí, contento, con gusto, sí, ¿no? En su trabajo. Normalmente la gente rinde más y sobre todo
bajas la rotación, etcétera. Con que seas feliz no digo, vamos a hacer todos los cambios que pidas, no, simplemente el valorar tu trabajo, el respetarte como profesional, el que cuando tú tengas cualquier cosa a comentar, yo te voy a escuchar y te voy a explicar el por qué esa opción no se puede hacer ahora o si se puede, cuándo la vamos a hacer. Pero es un poco esto. Al final, cuando lo comento a la otra parte, a la parte, bueno, pues que está por encima mío, a CEO, siempre me miran con un poco de cara rara y le digo, plantéatelo desde el lado egoísta. Digo, yo te puedo decir que mi trabajo es hacer que sean felices y a ti te puedo decir que lo puedo hacer desde el lado egoísta, por así decirlo. Es que si yo hago que la persona esté feliz, sé que va a trabajar mejor, va a trabajar, claro, va a rendir mucho más y va a estar más dedicada también a la empresa, va a ser, entre comillas, más fiel. Y además, el tiempo que tú inviertas, normalmente una persona cuesta muchísimo tiempo, recursos y dinero hasta que es productiva en una empresa, y más un junior. Si tú haces que un junior se siente valorado, vea que lo que aporta realmente se tiene en cuenta, que se le ha formado, etcétera, haces que esa persona dure más tiempo en la empresa. Es lo que con lo cual ese retorno lo obtienes, el tiempo que tú le has metido, lo obtienes durante bastante más tiempo. Claro. Es lo que comentábamos en el primer capítulo de eso, que hay mucha gente, muchas empresas que directamente no forman al junior. El junior entra allí, hazme esto y búscate las habichuelas. Y es como que... Esa va junto con la de que os digo que os respetéis. Tenéis que estar en un sitio donde veáis, vosotros sois juniors. De hecho, yo es algo que siempre defiendo y siempre le digo a cualquier persona cuando dice, es que estoy buscando trabajo, y digo, mira, lo primero que tienes que buscar es estar rodeado de gente más lista que tú, siempre. Siempre estar rodeado de gente de la que puedas aprender. Y no todo el mundo sirve para enseñar, pero aún la persona que no sirve para enseñar, tú puedes aprender de su código, de sus buenas prácticas, preguntarle, oye, ¿por qué esto lo hacemos con interfaces? ¿Y por qué has diseñado esto de esta forma? Sí, analizar un poco más lo que está haciendo, aunque no te lo explique como eso profesor. Es. Y bueno, al final es un poco eso, dentro del respetarse entran todas estas áreas. Al final es que es algo, es algo que me ha tocado defender hace poco, tener un par de días para que a una persona que venía de Android se le formara con iOS, una persona que es una chica, pero es una auténtica crack, sacó un doble grado de matemáticas y programación, pero de iOS no tenía mucho conocimiento y era un dolor para esta persona. Lo había hablado, al final lo hice por mi cuenta, cogí el experto que tenemos en iOS, tenemos varios, pero el que más controla de trabajar con storyboards y demás, y le puse 2 mañanas. No sabes el cambio que ha pegado la persona, ya no de productividad, que a mí, sinceramente, no me importa tanto porque ya era productiva, sino de actitud. Ahora claro, está feliz picando a ellos. Claro. Antes era una amargura. De hecho, le decían coña, era un poco cabrón, le decían coña, como no me tengas esto, te voy a poner a hacer Objective-C. Eso es una tortura bien gorda. Y la verdad es que ha sido un cambio total de actitud y de felicidad. La persona ahora está picando vistas de CarPlay, que eso todavía es peor, y le da igual porque lo entiende. Claro. Es que no hay nada peor en software que tener que hacer algo que no entiendes cómo funciona. Es una tortura. Es una disposición distinta al trabajo la que ha tenido esta persona. Porque es darte de cabezazos contra un muro algo que no logras avanzar. Y es muy, muy, muy frustrante. Exactamente. Y bueno, para ir cerrando ya, dinero. ¿Qué le podríamos contar a un chavalín que va a arrancar sobre los dineros? A ver, yo diría que hay varios puntos a analizar aquí, a diferenciar. Depende mucho del lenguaje, depende mucho de lo que busca el mercado y depende mucho de la ciudad. ¿A qué voy con esto? Si tú eres una persona que le gusta PHP, aprendió PHP, tira con PHP y vive en Albacete, pues lo vas a tener complicado para pasar del SMI como junior. Si eres una persona que ha aprendido JavaScript base y ha aprendido algún framework importante, conoce Node y se desempeña un poco y además está en una gran ciudad tipo Madrid o Barcelona, yo ahora mismo los sueldos en las consultoras no sé en cuánto pueden andar, pero yo creo que sobre los 24
22, 24, 26, yo creo que sí es algo que se podría optar como poco. De ahí, evidentemente, para arriba. Y una cosa que sí que os voy a recomendar es que siempre, siempre, siempre tengáis un pet project, un proyecto vuestro de cualquier cosa que sea algo en lo que no os importa meter millones de horas. ¿Por qué? Porque es la forma de aprender. Al final, si tú tienes que aprender a base de un proyecto de introducción de datos, sacar datos en un trabajo, no vais a aprender. Nada, simplemente pues eso, por añadir, depende mucho de tecnologías, etcétera, pero sobre todo el tener un pet project para mí es súper importante. Si de hecho ese pet project lo podéis tener en una plataforma pública, aunque vosotros penséis que vuestro código es que yo no soy suficientemente bueno, es que me da vergüenza que la gente vea mi código, pensad que la persona que va a revisar vuestro trabajo en una entrevista prefiere poder ver que tenéis interés, que tenéis un GitHub público, etcétera, y todo el mundo somos conscientes de que estamos analizando un junior. Joder, no esperamos ver el mejor código del universo, pero ver cómo habéis resuelto ciertos problemas, ciertas casuísticas, ver que es algo en lo que trabajáis asiduamente porque es un proyecto vuestro que os gusta. Yo siempre he tenido 2 o 3 pet projects y me han ayudado a formarme muchísimo. De hecho, estoy seguro que a día de hoy estoy en el puesto en el que estoy gracias a estos pet projects, porque al final lo típico de hostias, es que esta base de datos no me sirve para esto, porque si tengo tantos usuarios entonces me tengo que poner con una NoSQL, que es algo que yo nunca me hubiera planteado, pues lo toco. Que es que me tengo que poner ahora a montar un balanceador porque tengo demasiada carga y yo no me puedo permitir un servidor de 40 euros, pero sí 3 de 5. Entonces, bueno, pues al final es una forma de ir aprendiendo e ir mejorando. Claro, que te permite probar también cosas que pueden ser más nuevas, más viejas o cosas que ni siquiera tenías ni idea de cómo iban, lo que dices tú. Digo, yo sé hacer aplicaciones, pero no tengo ni idea de montar un balanceador de carga o un proxy inverso, porque ahora la web quiero desplegar varias en la misma máquina. O cosas más sencillas como conocer el ciclo de vida de publicación de una aplicación. Claro. Es algo que no todo el mundo conoce. Todo lo que es pasar por la Store, una versión... Hay muchos desarrolladores de iOS, y tú, Gaby, lo sabes, que no saben cómo se firma una aplicación de iOS. No entienden el tema de provisioning profile. Los provisioning profile que dices, ¿y esto? ¿Pero por qué me caduca esto otra vez? Esto, si quieres, en otra ocasión hablamos un poco sobre el mundo de las aplicaciones móviles, de las stores y demás. Y nada, eso, simplemente tema monetario depende mucho de la ciudad, depende mucho de la tecnología. Yo os diría que no renunciéis a un trabajo porque la oferta económica no sea la que esperáis, que entréis, porque a lo mejor resulta que conocéis ese crack que además es Dios explicando, y que es que trabajaríais gratis un año ahí solamente por lo que podéis aprender de esta persona, ¿no? Como un mentor, que te encuentras a tu mentor y ya solo lo que sacas de ese mentor ya compensa el a lo mejor no estar cobrando una millonada. Efectivamente, y que luego si no os cuadra y no encontréis esa persona, podéis ir a otra empresa. Claro, o sea, siempre se puede saltar. Tampoco hay ningún empresas problema hay muchas, empresas hay muchas. Efectivamente. Muy bien. Y bueno, yo creo que con esto... Sí, yo creo que esta ha sido una charla bastante interesante, la verdad. Se han tocado los puntos que queríamos tocar. Y pues nada, otra vez gracias por dedicarnos 40 minutillos de tu tiempo, Sergio. Muchísimas gracias a ti por haberme invitado y haberme dado la oportunidad de exponer mi punto de vista, que no siempre es posible, y lo agradezco muchísimo, de verdad. No, y tranquilo que ya te engancharemos otra vez por aquí para que vuelvas. Bueno, un placer y un saludo a toda la gente que nos esté escuchando.